Pero algunas cositas del currículum de Salvador, que ya todos lo conocemos, al colega Salvador Sigüenza Orozco, que hizo su doctorado él en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Él tiene el nivel uno del SNI y sus líneas de investigación, él está en la línea de investigación de pueblos y lenguas indígenas de pasado y presente. Su proyecto actual es Memorias Visual de Oaxaca. Él ha pasado por el tequio de la Dirección Regional, aquí en Ciencias Pacífico Sur, y pues tiene muchas publicaciones, eh, eh, sobre todo enfocadas a la educación en los últimos 100 años en Oaxaca y en particular en valles centrales, en todo lo que es la región centro de Oaxaca. Tiene una vinculación pues sólida con el sistema educativo de aquí de Oaxaca y pues tiene publicaciones como aquí tenemos como el mejor legado, 100 años de la educación pública en Oaxaca, que es lo más reciente del 2021, el legado indígena y la educación nacional en los valles centrales y la Sierra Norte, se fue publicado con el IEPO, tiene colecciones, ha colaborado en compilaciones y derivado, bueno, y de este artículo que se envió para la lectura de esta ocasión, posteriormente él hizo la publicación de este libro que ahora mencionó, que se llama Manuel Maldonado Colmenares, Imágenes de un pionero del oficio fotográfico en Tlacolula, que se publicó en el 2018. Eh, pues bienvenido Salvador, y pues gracias por compartir ahora con nosotros todo este trabajo que has hecho y sobre todo pues vinculado ahora a la fotografía, tienes varias publicaciones de colecciones fotográficas, de acervos locales, de familiares, de oficiales, entonces eso pues es un gran legado, ¿no? Que, que ha valido mucho la pena pues darlo a la luz pública. Entonces, pues gracias por estar acá. Bueno, pues muchas gracias, buenos días nuevamente y agradezco su puntualidad y su atención. Ahora sí que, pues al hablar de fotografía, pues evidentemente lo que voy a compartir son fotografías. Es una muestra de unas 60 fotografías e imágenes con diferentes tipos, perfiles, orígenes y resultados también de trayectorias diferentes. Primero voy a empezar con tres elementos del texto que ustedes leyeron, el que Ujú. les mandé, que es básicamente, lo voy a tomar como pretexto para la exposición que, que voy a realizar. Eh, no sé si vean ya la pantalla que dice Memoria Fotográfica de Oaxaca. No, Bueno, parece ser que ahora sí ya. ahora sí, ha Bueno, comenzado a recibir, sí, sí, ya ok. intercambio de pantalla. Aunque está Entonces, aunque a está en ver, blanco, ¿eh? Y ahora sí ya aparece, ahora sí aparece un mapa. ok. A ver, ahora sí dice memoria fotográfica de Oaxaca. Y bueno, a ver, entonces, pues siempre me gusta empezar un poco explicando, a pesar de que lo tenemos muy presente, cómo es la diversidad de Oaxaca, tanto geográfica, cultural, lingüística. Entonces, eh, bueno, 16 pueblos indígenas, 8 regiones administrativas, en términos políticos, 570 municipios. Y no sé si avanza ahora sí, ahí están las regiones Ujú. eh, que tienen bastantes diferencias, por eso hay este marcado regionalismo dentro de la entidad. Y cada una de estas regiones pues también ha representado un reto para las políticas públicas. Y lo menciono por lo que mencionaré en el transcurso de la conversación. Es un mapa muy esquemático de los diferentes pueblos y comunidades indígenas que hay. Bueno, predominan los zapotecos, que es lo que ustedes ven en rojo, que tienen varias subdivisiones.
¿Y qué es de lo que yo hablo en el texto para introducir ya las imágenes que voy a ir presentando una a una? Son qué significó la fotografía para muchas comunidades en Oaxaca, para la gente, pues básicamente una muestra de los avances tecnológicos en primer lugar, ¿no? La fotografía fue uno de los primeros avances tecnológicos, como la radio y luego en su momento la televisión, que llegaron a modificar la percepción de la realidad en las comunidades y en los pueblos, por un lado, y por otro lado, conforme el Estado fue implementando políticas sociales, educación, servicios de agua potable, servicios de salud, etcétera, fue permitió hacer ese registro. Obviamente también hay una vertiente de viajeros, de periodistas, de antropólogos sobre todo, que también hacen registros pues con otro tipo de perfil. Y el último que fue realmente lo que me acercó a la fotografía fue particularmente el tema de la educación. Cuando hice la tesis, trabajé en el archivo histórico de la SEP y me encontré cerca de 2000 fotos en el fondo de la escuela rural oaxaqueña. Entonces, se digitalizaron esas 2000 imágenes y vi la diversidad de elementos presentes en esos registros. Ahorita voy a mostrar algunos, pero son de diferente índole. Entonces, ¿qué tenemos con la llegada de este tipo de herramientas tecnológicas? Pues la idea de lo moderno, cómo esa idea de lo moderno asociado a las carreteras, asociado a la electricidad, también va trastocando los hábitos y las formas de convivencia de la gente, y los registros fotográficos también van a implicar un cambio en las formas de relación y en las formas de comunicación, sobre todo en contextos donde hay migración, que la gente luego se lleva las fotos como un recuerdo, ¿no? Y el tercer elemento es el que permite registrar los hábitos y costumbres, y ya con una mirada histórica nos permite ver cuáles son los cambios, las permanencias, qué desaparece o qué se modifica. Bueno, ahora, ¿qué encontré yo? Básicamente diferentes tipos de archivos. En primer lugar, los institucionales, como los federales, sobre todo pues la Fototeca Nacional, esta imagen que ustedes ven que son carrancistas en el atrio de una iglesia en la Sierra Norte de 1913, está la Fototeca Nacional y está el acervo de la hora INPI, la Fototeca Nacho López del INPI. Pero bueno, está el Archivo Histórico del Agua, está la Secretaría de Salud, que tienen con esos perfiles de políticas hidrológicas o políticas de salud pública, pues un registro fotográfico también de la entidad, bueno, y de todo el país, ¿no? Luego están los archivos institucionales en el Estado, que fundamentalmente es el Archivo General del Estado de Oaxaca y el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Oaxaca. Y luego tenemos una serie de acervos, como el que se mencionó ya del libro de Manuel Maldonado, de los fotógrafos de los pueblos, estos fotógrafos que fue el primer fotógrafo de la región y del pueblo, que pues que se han conservado pese a las vicisitudes, ¿no? Pese a las inundaciones o a los movimientos de una casa a otra, que cuando la gente se muda o también que empiezan a decir, bueno, ya son viejas, ya no me sirven porque ya todas estas fotos quienes me las compraron pues ya cumplieron su objetivo comercial y muchas veces desaparecieron. Pero se han ido recuperando, por ejemplo, está los trabajos de Sotero Constantino en el Istmo, está el Fondo Saneabria también de la región de la Mixteca en Nochistlán, que ya fue recuperado por el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, y está, entre otros, también un trabajo sobre Huitzo, a ver, que es Eligio Zárate, que es un pequeño libro que se publicó por también el INAH y el Sistema Nacional de Fototecas, sobre un fotógrafo, se llama Fotografía y Modernidad en San Pablo Huitzuetla, vendedor de ilusiones. Entonces, hay una serie de acervos también con este perfil y están, bueno, los periódicos de la ciudad de Oaxaca tienen un acervo fotográfico importante. No está clasificado, por ejemplo, yo me dejaron entrar al acervo fotográfico de un periódico. Son 30,000 fotografías
pero no están Wow. catalogadas y no tienen ningún dato, solo dice página 1, página 2, o vuelta, o página principal, encabezado. Entonces es ahí más complicado encontrarle un ordenamiento cronológico, ¿no? Hay que echarse un buen clavado. Están los de los viejos fotógrafos de la ciudad de Oaxaca, que debe haber en todo el país, Casarribas, Foto Velázquez. Entonces hay una serie bastante diversa e importante de imágenes. Lo menciono de manera muy rápida ya para entrar en materia. ¿Cómo he usado yo la fotografía? Pues básicamente me encontré que muchas veces estas fotos pues ilustraban los trabajos, ¿no? Y yo lo que he tratado, y creo que me falta mucho por lograr, es ir un poquito más allá del contexto, de este contexto ilustrativo y entender qué significa un registro fotográfico y qué no dice y qué nos dice, ¿no? Y en este sentido voy a ir compartiendo las imágenes que he ido recopilando. Si recuerdo de dónde vienen, se los diré, pero decía yo, esta primera imagen que es del 13 Ujú. es de la Fototeca Nacional y son carrancistas en la Sierra Norte, que están precisamente en este contexto de que Oaxaca terminó siendo al principio y durante prácticamente toda la revolución bastante porfirista, digamos, y el reacomodo de fuerzas fue importante, y uno de los grupos que tuvo mayor peso en ese primer reacomodo fue el de los eh, levantados de la sierra, ¿no? Los generales serranos, y por eso hay este registro importante de las fuerzas carrancistas en el atrio de la iglesia de Islán. Luego, esto es ya del 20 y es una visita al famoso y legendario Árbol del Tule y pues son, si pueden ver, el que está precisamente en el centro, lo voy a señalar con el puntero, Ujú. es Obregón, ¿no? Lo distinguimos porque no tiene brazo. Ya es 1920, es este proceso de formación de alianzas para estabilizar y llamar a Oaxaca o que Oaxaca entrara al redil del constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo, repito, durante toda esta década incluso hubo una declaración de soberanía del Estado en 1915 y paulatinamente el Estado fue siendo incorporado a los criterios del constitucionalismo, ¿sí? Entonces hay este registro de 1920, también es de la... Ah, no, este es del fondo calles Torreblanca. Y luego viene el proceso de paulatina corporativización en el país. Y entonces esta foto es muy interesante, no solo por su carácter estético, sino porque es una reunión en un pueblo muy cerca de la ciudad de Oaxaca, a media hora, que se llama Reyes Etla. Arriba se aprecia, dice el pueblo de Reyes Etla. Es una Ujú. reunión de reparto agrario, ¿no? Entonces, realmente prácticamente lo único que se ve son sombreros, pero esa es esta capacidad de convocatoria a partir de estos criterios de garantías sociales que los conocemos de sobra y la forma en la que se registra estas convocatorias o este tipo de llamados para organizar y distribuir la tierra. Además, recordemos que en Oaxaca la mayoría de la tierra, yo creo el 85% aproximadamente, es de propiedad comunal, ¿no? Prácticamente no había haciendas, pero no se pueden comparar con las del centro o las del norte del país. La superficie es muy pequeña. Entonces, el 85% es propiedad comunal y el resto es propiedad de ejidal y propiedad privada. Estoy hablando de números actuales, pero es una cuestión que ha venido desde la época pues, prácticamente mesoamericana y que en el periodo colonial se mantuvo. Entonces también estas como islas donde se repartieron ejidos, porque sí hay ejidatarios, pero son pocos en Oaxaca en comparación con los comuneros, pues también se representan en este tipo de imágenes y permiten entender y construir esa parte de la beta histórica, digamos, ¿no? También es importante mencionar que hay algunos de los 570 municipios, hay municipios donde existen, que son muy pocos, los dos tipos de propiedad comunal y ejidal, ¿no? Entonces hay comisariado de bienes comunales y comisariado de bienes ejidales. Bueno, decía yo que a mí lo que me llevó
a interesarme en las fotografías fue el archivo de la SEP. Esta foto que es de 1926 y que es de un pueblo muy cercano a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, ustedes pueden apreciar a la extrema derecha al maestro, ¿no? Y el resto pues son los niños. Yo no veo niñas porque pues todavía estaban divididos por sexo los diferentes grupos escolares. Y cada niño tiene en las manos un ave de corral, una gallina. Y están acompañados por los padres ¿sí? de familia. Pero aquí lo que llama la atención es que realmente corresponde esta imagen a un periodo donde si al maestro lo vestimos de manta, no sabríamos quién es el maestro. Lo que de alguna manera nos hace evidente que es el maestro es tanto la indumentaria, el traje y la corbata, como el libro que tiene bajo el brazo. Y esto lo vamos a ver también más adelante de forma recurrente, y lo menciono porque la primera lectura, aunque resulte muy obvia, es este criterio o esta transmisión de el maestro como un modelo, pero también el maestro como un sentido de aspiración. No solo parecer maestro, sino serlo y parecerse al maestro, ¿no? Parecerse al maestro en el sentido de cómo se viste y las actitudes que tiene. Entonces, este tipo de imágenes me permite contrastar la percepción del individuo en tanto sujeto social que está actuando o es que está incidiendo, como se dice ahora, en la comunidad. Bueno, esta foto recién creada la SEP en 1926, en ese año llegaron las primeras escuelas federales a Oaxaca y se quedó pasmado esto. A ver, aquí está. Esta foto, que es un poco borrosa, también es de la normal rural que funcionó aquí cerca de la ciudad de Oaxaca. Y lo que podemos ver son los estudiantes indígenas que asistían y que luego se volvían en lo que vemos a la derecha, un maestro que decía yo, sea y parezca maestro, ¿no? Saco y corbata, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay un proceso aquí de implantación de la conciencia nacional, se ve la bandera y está la música acompañando el desfile, y hay un acompañamiento también por parte, en este caso, del profesor. Posteriormente, este normal que funcionaba como internado, generaba que los que ingresaban, que eran de poblaciones indígenas de las regiones del estado, regresaran a sus comunidades como maestros. Bueno, esta es una foto, esta es del Archivo General del Estado. Por eso le dejé, no le hice nada, no la retoqué ni nada. Ustedes pueden ver ahí la huella del clip oxidado. Y son las fiestas patrias en 1928 en un pueblo que se llama Catlancito, en la Sierra Sur de Oaxaca, un pueblo pues para aquella época bastante incomunicado por carretera. Pero aquí lo que llama la atención es esta idea de transmisión de la identidad nacional, la solemnidad, los niños formados, la bandera y posando los niños en una actitud bastante solemne, a pesar de las condiciones que se pueden ver de pobreza, todos los niños están descalzos. Hay una actitud, por un lado, de solemnidad, como dije yo, pero por otro lado, este interés del maestro en registrar las fotografías. Muchas de estas fotografías también me he preguntado, ¿cómo se conservaron? El maestro primero tenía una cámara, compraba su rollo, tenía la cámara propia, todo lo que le había costado, tomaba la foto y luego venía a la ciudad de Oaxaca y la dejaba para que le revelaran el rollo y después regresaba y luego la llevaba al pueblo o la mandaba a la SEP, ¿no? O al gobierno del estado. Sí, es como casi como no quiere ser un milagro, pero es una cuestión ahí muy circunstancial muchas veces que este tipo de imágenes de estos pueblos tan aislados haya, vamos a decir, sobrevivido. Esta foto que es del archivo histórico de la SEP también, de la Sierra Sur de Los Icha, que se ve, son autoridades municipales y lo que se ve en la mesa, que se los tengo que contar porque esta foto viene, además de que tiene anotaciones atrás, viene en un informe. El inspector de la zona, el inspector escolar, fue a entregar semillas de maíz mejorado que el gobierno promovía para
que la producción fuera más rica, ¿no? Lo que llama la atención es que le lleva granos de maíz a los campesinos, ¿no? Eh, diríamos, es ellos ya tienen su maíz criollo, vamos a decir, pero aquí le llevan eh, maíz mejorado y algunas otras semillas para que para que la producción se enriquezca. Entonces, es interesante cómo de esta entrega de maíz se hace también una ceremonia. Este también es de hace casi 100 años, del 29, y repito, es la Sierra Sur. Bueno, este es otro tipo de imagen. Esta es una foto del Istmo, es el año 1029, pero esta es una fotografía con un claro sentido artístico. Este es el archivo de la Fototeca Nacional y es una fotografía de Tina Modotti. ¿Qué vemos? Evidentemente, el interés de la fotógrafa es un profundo sentido estético, ¿no? Vemos la pulcritud, vamos a decir, de la imagen, ¿no? ¿Y qué podemos apreciar? Pues según nuestra mirada podríamos ver a lo mejor un folclorista, le interesaría ver con detalle el huipil y el jicapestle que trae en la cabeza, cómo está decorado, cómo está adornado, las dimensiones. A lo mejor alguien más en temas de salud, podríamos decir, o de cuestiones ya de antropología física, podría ver la parte de la delgadez de la silueta de esta mujer, ¿no? Y alguien más podría apreciar con una mirada más técnica el contraste entre luz y sombra, ¿sí? Pero lo que tiene de entrada una calidad estética, pues no se puede negar, pero repito, es una fotografía de Tina Modotti que ya tiene también una forma diferente de revelado, ¿no? Y de conservación, se nota que tiene cualidades diferentes la imagen. Esta también es de la misma Fototeca Nacional, es el mercado de Juchitán que se cayó con el sismo del 17, entonces tiene un valor histórico arquitectónico, ¿no? Porque ahí se pueden apreciar las columnas, pero tiene también este sentido que decía yo, ¿no? Acaba de defenderse una tesis aquí en Pacífico Sur que habla sobre precisamente la obesidad de las mujeres del Istmo en relación con cuestiones de salud, de diabetes, de la dieta actual. Y yo creo que esto también permitiría una lectura complementaria. ¿Cuál ha sido el proceso de modificación del fenotipo de los seres humanos en cuanto al consumo de alimentos y en cuanto a la actividad física o el sedentarismo que genera, vamos a decir, el mundo moderno, ¿no? O las condiciones en las laborales actuales en muchas áreas y en muchas ramas laborales. Y aquí también alguien podría, dedicado al estudio de los mercados, pues podría o tendría una lectura diferente. ¿Qué hay en cada uno de esos cuencos que tiene la mujer en sus mesas, ¿no? Entonces repito, o se ve su enagua, o qué es lo que se ve ahí bajo la mesa, si está vestida con una enagua o con una rabona, qué tipo de indumentaria es, qué huipil lleva, ¿no? ¿Y por qué va vestida así tan, aparentemente de una forma tan sencilla? Pues porque va al mercado, no va a una fiesta o no va a una vela, ¿no? Entonces, repito, permite diferentes lecturas de acuerdo también a la mirada de quien la quiere analizar. Esta foto a mí me gusta mucho porque tiene muchas implicaciones en términos de la presencia del Estado. 1937, Sierra Norte. Y lo que vemos en el centro de la imagen no es gente, son picos y palas. ¿Sí? La historia es esta. Pero el profesor que está allí junto a las picos y palas, que parece también un ingeniero o un antropólogo o un explorador del 19, apoyó a las autoridades del pueblo para pedir un camino y la respuesta del gobierno fue enviarle los picos y las palas, ¿no? Como diciendo, bueno, hazlo, ¿no? Pero hay una respuesta, digamos. ¿Qué tenemos? Que entonces el profesor hace un registro de la entrega de esos picos y palas. Actualmente yo creo que sería medio inconcebible hacer un registro de esta naturaleza. Y se convoca, digamos, a todas las fuerzas vivas de esa pequeña población. Entonces, ¿qué tenemos además de los niños y niñas? En el extremo derecho están los músicos. Sí. ¿Sí? Luego,
En el extremo izquierdo podemos ver a varias mujeres de la población y la que está aquí señalando que tiene un collar, que estos collares son de origen colonial, porque muchas de esos collares, que también se aprecia aquí en algunas mujeres aquí de este lado, son resultado del intercambio durante la conquista de piedras de Murano por oro y por otro tipo de eh, materiales más valiosos para los europeos, ¿sí? Entonces, muchas de las piedras de estos collares vinieron de Venecia, son producto del trabajo de los artesanos de esa área del norte de Italia, que llegaron pues a través de los españoles y que terminaron conservándose hasta el siglo XX y actualmente, y pues actualmente pues son como joyas de rescate, ¿no? Estoy viéndolo con ojos, vamos a ir de un folclorista, perdón, ¿no? Pero repito, cada una de estas fotografías tiene diferentes perspectivas, ¿no? Deben estar también las autoridades municipales, no son muy visibles, pero repito, se convoca a todas las fuerzas vivas y en esta foto pues incluye a las mujeres. 1937, Sierra Sur, pero es una zona de transición entre la región del Valle y la región del Istmo, la zona de Yautepec. Entonces tenemos aquí que hay una evidente influencia en la indumentaria. Más adelante voy a regresar sobre esta imagen, porque el registro es de un viajero que no tiene nada que ver con las ciencias sociales, sino un zoólogo, pero repito, más adelante volveré. Hablando nuevamente de campañas, aquí hay la campaña contra el paludismo, 1938 en la Sierra Norte, y cómo colocan el cartel de la campaña en un lugar muy visible. ¿Cuál es? Una capilla en el pueblo, una capilla, me parece que es en Yalala, ¿no? Le dice, contra el paludismo, primera convención regional, el 21 al 27 de marzo de 1938. Y la gente posa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Podemos ver la indumentaria, la ropa si nos interesa, podemos ver una cuestión religiosa si nos interesa, o podemos ver una cuestión de política de salud pública, ¿no? ¿Qué tipo de imagen es esa? ¿Cómo hay un enorme mosco que está absorbiendo la energía y deja esa cara que está ahí en un estado de angustia y de indefensión y de enfermedad, ¿no? Entonces, repito, me estoy yendo un poco rápido porque sí quiero compartirles mucho de estos elementos. Sierra Norte también, 1940, en la Fototeca Nacional, y estos evidentemente tienen una primera y lectura sobre indumentaria. Del lado izquierdo, lo que yo mencionaba hace rato del pueblo de las joyas de rescate de Murano, se ven las mujeres de Santa María Mixistlán con estas joyas y su indumentaria peculiar. Y del lado derecho, que son mujeres de Yalala, también preparando una bebida tradicional, que si mal no recuerdo se llama Po, pero sí lo que destacan no solo es los blancos huipiles, digo, la foto es en blanco y negro, pero los huipiles son blancos, y estos tocados o estos rodetes que son también, le dan una majestuosidad y una solemnidad, pero nuevamente aquí vemos que estas fotos tienen una calidad diferente porque tienen una mirada que busca resaltar precisamente lo que estamos apreciando, el carácter étnico y el carácter de la indumentaria particularizada en esta región de la Sierra Norte. Bueno, otro tipo de fotografías. Hay un señor cuya familia se dedicó durante mucho tiempo al cultivo de café en la Sierra Sur, toda esta zona que fue azotada por el huracán Ágata recientemente, pues son los Álvarez Collada, que hay un edificio en el centro de la ciudad de Oaxaca que se llama Collada, y estas son fotografías que este señor me prestó, llevó 2 cajas de zapatos al Ciesas y me dijo, use lo que quiera, digitalice lo que quiera. Ya después su familia le hizo como homenaje un pequeño libro con fotos y él publicó sus memorias. Pero aquí lo interesante es cómo la actividad del café, que ahí se ven los bultos que van cargando estos camiones que creo son Ford,
Pues el de abajo está atravesando un pequeño río. Esta zona cuando llueve sí los caminos se volvían bastante intransitables. De hecho, con el huracán estuvieron cortadas las carreteras algunos días. Y tenemos aquí una lectura diferente, tanto una lectura de transportes como una lectura de comercio. Entonces, repito, la fotografía permite todos estos elementos. Yo me he enfocado más a la parte educativa y un poco también a la parte cultural, pero sí he querido mostrar esta diversidad de registros. Bueno, esto es evidentemente eh, un, un sentido del cultivo de la palma en la región mixteca, desde mediados del siglo. Esto me parece que viene del acervo de la hora INPI, ¿no? Y el cultivo de la palma, pues ha sido una actividad fundamental para esta región en la Mixteca. Bueno, ya voy a la mitad del siglo XX y esta foto a mí me gusta mucho porque tiene una carga o muchas cargas simbólicas. ¿Qué tenemos? Ahí dice, ustedes pueden leer, autoridades y maestros de la escuela inauguran una lámpara de gasolina. ¿Quién la obsequió? No la obsequió cualquier persona, según lo que anotó el maestro. La obsequió el presidente de la República, ¿no? Pero además esta inauguración no se hace en cualquier día, se hace el 21 de marzo. Entonces vean todos estos simbolismos. Se inaugura una lámpara de gasolina, la regaló el presidente de la República, la ceremonia es el 21 de marzo. Bueno, eso nos dice las letras. ¿Qué nos dice la foto? La foto nos dice, todas son autoridades municipales porque todos tienen Bueno, la vara de mando, los que están en primera fila. O sea, tienen la autoridad que les da la asamblea o el nombramiento que les da el conjunto de pobladores. El maestro tenía que demostrar algún tipo de autoridad. ¿Cómo la demuestra? Pues con un libro. ¿Sí? ¿Qué tengo? Pues la autoridad, la capacidad de enseñar, de leer, de escribir, ¿no? Luego, la indumentaria del maestro no está de saco y corbata, pero sí es un poquito diferente. El maestro tiene zapatos, los demás tienen guaraches y seguramente y posiblemente los de atrás estén descalzos. El maestro lleva una chamarrita y las demás personas pues tienen su camisa. Entonces, aquí hay una distinción simbólica, un mensaje simbólico de qué es lo que tengo en las manos, ¿no? Y una foto aparentemente posada y relativamente, pues que demuestra básicamente un acto cívico, pues yo le hago esas lecturas. Ahora, lo que está realmente en el centro de la foto es la lámpara de gasolina. ¿Por qué era importante? Pues uno decía, bueno, pues si es de día, ¿por qué no la inauguraron de noche para ver si está funcionando? Pues no, se inaugura de día por la cuestión de la luz, pero la lámpara de gasolina realmente era para enseñarle a leer a los adultos. Por eso no hay niños, salvo dos que se asoman allí a la izquierda, porque la lámpara de gasolina era para que funcionara en centro de enseñanza nocturna. Y es también un doble lenguaje, porque lleva la luz, no solo lleva la luz de que pueden leer, de trabajar o aprender de noche, sino porque lleva la luz del conocimiento en el contexto del discurso de los años 50 y de las campañas de alfabetización. Bueno, estas son del INPI, ¿sí? Al norte del estado de Oaxaca hay dos grandes presas que se hicieron, empezó en los años 50 y la otra en los años 70, la presa Temazcal o Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro o Miguel de la Madrid. La primera, que es la de Temazcal, desplazó a cerca de 25,000 indígenas, sobre todo mazatecos, ¿no? Y estas dos fotos demuestran ese cambio. La primera, que es del 54, realmente era una planicie inmensa con muchos lomeríos y se aprecia ahí el tipo de vivienda en primera fila de los pueblos chinantecos y mazatecos de la zona. Cuando se hizo la presa, todos esos lomeríos y cerros quedaron cubiertos y solo sobresalen las cimas, muchas, de tal manera que si ustedes buscan ahí con paciencia y le ponen 1000 islas, va a aparecer un paisaje impresionante, medio edénico. ¿Por qué? Porque realmente lo que se cubrió fue una superficie tan grande, no sé, tal vez, no voy a manejar cifras para no estar tonteando, y lo que queda encima son las pequeñas, los lomeríos, digamos, la loma, ahora sí, la punta de estos lomeríos,
pero lo que generó fue un contexto diferente en términos geográficos, que son islitas, cientos de islitas, por eso le llaman mis islas, y es un paisaje también que lo han aprovechado con fines turísticos. Aquí lo interesante también mencionar es, uno, el desplazamiento y los fenómenos que provocó en términos de desterritorialización y pérdida de elementos de la identidad cultural. Y dos, el cambio de actividades económicas. La mayoría dejó de ser evidentemente campesino porque ya no había tierra y se dedican a la pesca, por ejemplo, o últimamente al turismo, a pasear a las personas en las lanchas, etcétera. Entonces, este tipo de imágenes permite explicar con mayor evidencia, con mayor certeza, estos elementos de modificación. Y yo pienso sobre todo más en términos de difusión, ¿no? Porque digo, alguien lo lee en un texto con un perfil académico muy definido y lo entiende. Pero luego a mí me invitan mucho de las universidades, bueno, me invitan, no mucho porque es una presunción, me invitan luego a algunas universidades a dar pláticas o escuelas y termina siendo bastante interesante para ellos también darse cuenta a partir del discurso visual cómo se han modificado los entornos geográficos. Aquí este es otro ejemplo de la construcción de la presa. Esta foto es del archivo, creo que es del archivo histórico del agua. Y ese tipo de barcazas era cuando ya la gente le decían, bueno, sube tus cosas porque ya va a empezar a llegar el agua a tu casa, entonces tienes que irte. Y está un trabajo muy interesante de un antropólogo sobre la construcción de estas presas. Y la gente luego decía, voy a cerrar bien la puerta con una mecate porque cuando yo regrese, espero que no haya entrado los animales, ¿no? Pero era una ilusión, ya no iban a regresar nunca porque su casa iba a quedar cubierta por el agua, ¿sí? Otro tipo de fotos que tiene que ver con estas acciones del gobierno son estas de salud, ¿no? Las campañas contra el paludismo en la región de la costa en los años 50. Y ustedes pueden ver en la imagen de arriba a un médico del INI, ahí se ve en el brazo, en el hombro, el escudo de la Cruz Roja y las palabras INI, y cómo enseñan también en estas campañas a fumigar, y lo que vemos abajo a la derecha, pues es un habitante mixteco de la región, pues que está fumigando precisamente para erradicar el paludismo. De hecho, recuerdo yo que luego iba a algún pueblo y también lo oí en algún lugar, las siglas de la Comisión para erradicar el paludismo eran CNEP, Comisión Nacional para Erradicar el Paludismo, y cuando ya rociaban las casas, pues le ponían el letrero CNP y le ponían algún tipo de número de registro, y la gente decía, ya le pusieron el sello, ya no entra la enfermedad, ¿no? Así lo relacionaban, ¿no? Si ya tiene este sellito y la enfermedad ya no va a entrar aquí a esta casa. ¿Por qué? Porque el paludismo en estos contextos, pues sí generaba mucha mortandad. Bueno, también esto es de la costa de Oaxaca y una campaña también promovida por el INPI, pero esta tiene que ver con labores de costura, ¿no? Ustedes pueden ver una máquina que seguramente era una máquina Singer, pero también aquí hay una lectura, no solo de las campañas sociales, sino de la indumentaria. Todas las mujeres tienen el enredo que se hace con caracol púrpura, que se tiñe con caracol púrpura, y tienen sus huipiles que a diferencia de muchos lugares no se usa como, no se porta metiéndose el huipil, sino va encima nada más del cuerpo por el calor que hace y ya en algún momento que hay cierta intimidad familiar o eh, entre señoras, se quitan el huipil porque solo lo usan para cubrirse, no lo portan, no se lo ponen, digamos, no sé si me explico. Otra campaña, las cartillas de lectura, de alfabetización de los años 50. Ahí dice, bueno, cartilla mixteca. Esta es del INPI, también de la Fototeca Nacho López, y el mensaje es muy claro y muy evidente, ¿no? Y el registro. Luego, esta es un posado para cuando está inaugurándose una escuela rural federal, ahí dice Escuela Rural Federal Minerva, pero esta escuela la hizo
no la hizo la SEP, sino la promovió la Comisión del Papaloapan, la que yo mencioné hace rato que hizo estas presas, y tuvo una labor de construcción de escuelas y de caminos en toda la cuenca, ¿no? Desde los escurrimientos de la sierra de Oaxaca, uno luego de repente se encuentra ahí en la sierra o se encontraba placas. Esta obra fue de agua potable por la Comisión del Papaloapa. ¿Por qué? Porque trabajó en toda la cuenca. Con el tiempo fue incorporando acciones de carácter social, sobre todo caminos y agua potable, en toda la cuenca. Fue una manera también, por un lado, de justificar la existencia de esta comisión que al principio solo tuvo un carácter, o tuvo un carácter más bien más técnico, o sea, vamos a hacer una presa para que ya no se inunden las tierras bajas de Veracruz, pero con el tiempo se vio la necesidad de tener impacto para no ser tan cuestionada socialmente. Nuevamente, aquí es otra campaña de salud del INI. Aquí lo interesante es estas campañas tenían un tono didáctico, también como le enseñaban a la gente a través del microscopio cuáles eran los virus, las bacterias o qué pasaba con estos microorganismos. Entonces aquí vemos cómo una persona del pueblo se está asomando en el microscopio, mientras a un lado están los dos técnicos, vamos a decir, o promotores del INI explicando o tratando de explicarle lo que él está apreciando en el microscopio, ¿no? De alguna manera, vuelvo a lo de la modernidad que decía yo hace rato, para, en este caso, para aplicarlo a cuestiones de salud. Bueno, aquí, bueno, Adolfo López Mateos visitando la sierra y le están entregando pues la vara de mando, ¿no? Este es ya con un perfil mucho más político, esta foto es más como de campaña y de registro de memoria de un presidente, pero lo que quiero llamar la atención es esta solemnidad del presidente municipal que le entrega la vara de mando y atrás se aprecia este momento o esta cuestión corporativa del gobierno, del Estado mexicano de aquella época, es la CNOP, ¿no? Están en proceso de extinción ese sistema. Esta foto son los dos camiones de recolección de basura del puerto de Salina Cruz. Realmente me gusta porque tienen nombre, ¿no? La Paloma y el Palomo, una parejita que recorría en los años 50 Salina Cruz recogiendo la basura. Ahí dice servicio de limpia 57 para que no quede duda, ¿no? Y vemos pues el tipo de camiones que se utilizaban en esa época. Esta foto es, bueno, evidentemente que es una banda de música de la Sierra Norte y aquí las bandas pues en general en el estado, y bueno, Sergio sabe mucho más de eso que yo, tienen un fuerte sentido de solidaridad y de reciprocidad para los pueblos y para las comunidades. Y es un cargo, en muchos pueblos de la sierra es como un cargo de toda la vida, son 30 años de estar con el compromiso de la banda, ¿no? Entonces es una trayectoria de vida fundamental para muchas personas, para muchos músicos y últimamente para muchas mujeres que se están incorporando a estas corporaciones musicales y por otro lado fungen como embajadores, animadores, etcétera, de cualquier actividad o evento dentro o fuera de la comunidad, ¿no? 1960, cuando se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito, pues empezaron a distribuir los libros y como fue la primera generación, vamos a decir, de libros, esta foto es de la Mixteca en Oaxaca y lo que están pues mostrando a las niñas, pues es un libro, lo que están levantando es el libro. Este es de un álbum donde el maestro o la maestra, no recuerdo, pero creo que fue el maestro, tomó grupo por grupo a los niños. Son 12 fotos, porque eran niños de primero, niñas de primero, niños de segundo, niñas de segundo. Y están las 12 fotos que prácticamente no se ven las caritas de los niños ni de las niñas. ¿Por qué? Porque lo que el maestro quiso destacar fueron los libros, ¿no? Entonces realmente lo que vemos es eso, es evidente que son los libros, pero solo se entiende mejor en el contexto de lo que significa tener un libro después de no tener nada. Luego ya estos libros pues entran a todas las casas en todo el país, pues es una carga ideológica muy fuerte, visualmente, ¿no? Visualmente hablando. Por eso la importancia de que los libros para el Estado mexicano tuvieran una imagen, vamos a decir, corporativa, ¿no? Tuvieran esta famosa imagen de la patria, porque permite entonces crear
una imagen que identifica o que asocia uno con lo que significaría la patria o lo que el Estado mexicano quiere que se entienda como patria. Aquí es otra foto, esta me gusta porque tiene diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, voy rápidamente de izquierda a derecha. Tiene, bueno, aquí hay un mapa, luego aquí de México, acá se aprecia ese Golfo de México. Luego tiene un cartel de la campaña contra el tifo. Luego tiene una oración al Señor de San Isidro, no veo bien el nombre. Luego tiene un cartel del gobernador del estado. Luego de Benito Juárez y luego aquí se ve Zapata y Pancho Villa, ¿no? ¿Cómo mezclan todos estos elementos en una oficina municipal? Luego Pepsi y Fanta. Y arriba todos estos quinques, ¿no? ¿Sí? Y aquí otra imagen con un sentido político, ¿no? Que se ven ahí dos personajes. Que tenemos una foto bastante ecléctica. Y el señor pues está volteando a la derecha, pero evidentemente yo no sé si intencionalmente o se distrajo y lo pescaron así. Pero este tipo de imágenes, ya viéndolas con calma y entendiendo en forma particular cada contexto, pues permite una lectura interesante. Bueno, esta imagen, y ya casi ya voy acabando, que es del 61, es una imagen de una serie de que se casaron unas personas aquí en un pueblo del Valle de Oaxaca y la familia les regaló una casa. Entonces lo que hicieron fue desarmar la casa, porque era una cabaña prácticamente de madera y con el techo que ustedes ven, y la trasladaron a donde ellos iban a vivir. Y entonces, pues el techo, que fue lo primero que desmontaron, lo trasladan en lo que ven ustedes allí, que es una yunta, ¿no? Y lo que se hace es, para trasladarlo, pues es un tequio, ¿no? Una ayuda colectiva entre la gente los allegados a la familia, los familiares, los amigos, para trasladar esta casa. El registro está completo, es un registro de principio a fin de cómo se desmonta la casa y se traslada a su nueva ubicación. Bueno, esta foto es de la fototeca del INPI y es una mujer del Bajo Mije, pues que está en un ritual en la iglesia. Esto es sobre la construcción de una presa en Chichicapan, allí es un pueblo como a 30, 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Se hicieron muchas presas pequeñas, para el contexto oaxaqueño son realmente presas pequeñas, que básicamente eran para riego en áreas agrícolas muy, muy definidas, ¿no? Pero aquí está este registro, ya es una foto un poco más reciente, bueno, ahí dice el 69, pero además lo vemos en la indumentaria. Esto es de la región mixteca y lo que fotografió el autor pues fue la aridez y el paisaje de erosión de la región, ¿no? Esta tiene un evidente sentido geográfico. Luego, la inauguración del agua en la región mixteca también en 1970 es una foto que permite ver el momento, vamos a decir que el momento cumbre, ¿no? Todas las miradas están en la llave que va a permitir que el agua fluya, ¿no? Y vemos ahí un cántaro para recuperar el agua, ¿no? Entonces, repito, son fotos que demuestran la política social en parte del Estado y algunas otras imágenes. Voy a los viajeros, ¿no? Viajeros y antropólogos. Allí hubo un viajero que, bueno, rápidamente, Hans Gadow, originario de Polonia, Prusia, biólogo y naturalista, y escribió este libro que está ahí anotado, El sur de México. Luego Emil Wischi, que fue un zoólogo que viajó en el verano del 37 por el Oaxaca. Luego está Carlos Basauri, que fue un funcionario, maestro y normalista, antropólogo, visitó gran parte del país en los años 30, y Paul Turner, un antropólogo y lingüista que trabajó en la zona Chontal Alta de Oaxaca en dos momentos, en los años 50 y 60, y colaboró con el Instituto Lingüístico de Verano. Bueno, entonces, este libro que yo digo de Gadow, pues es un diario, una memoria de viaje, y lo publicó el Fondo de Cultura Económica, y lo que incluye son fotografías que están en el acervo de la familia de este autor. Lo que comparto son fotografías, y lo señalo del libro. Son fotografías
del libro, El mercado de San Mateo del Mar, ¿no? Aquí sí se acompañan de una descripción porque él, pues, lo fuerte que hizo fue la descripción de todo el recorrido que realizó por el sur de México. Aquí hay 4 imágenes, ¿no? De diferentes momentos de la vida cotidiana. El viaje en carreta, la familia del presidente municipal de San Mateo del Mar, que es una población guave, luego una casa típica y una serie de, ahí dice ídolos antiguos y modernos en, y cerámica primitiva, dice, ¿no? Hay un registro, muchos de estos seguramente ya no existen en la actualidad, no sabemos dónde habrán quedado, pero repito, se utiliza en términos ilustrativos. Reitero, este es un viaje entre a principios del siglo XX, hace más de 100 años. Luego, hace rato mencionaba yo un viajero y le enseñaba una foto de Yautepec, unas mujeres de la zona de transición entre el valle y el istmo. Emil Huichi fue un viajero, un zoólogo que hizo un viaje porque quería encontrar iguanas entre Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, pero cuando él viajó, que fue en 1937, no había carretera de Oaxaca al istmo de Tehuantepec. Entonces él vino por Estados Unidos, entró por Tamaulipas, Puebla, llegó a Oaxaca, a la ciudad, llegó hasta Mitla, que era donde llegaba la carretera, y de ahí se fue en caballos al istmo, pero tuvo que hacer una parada en este pueblo que es San Bartolo, Yautepec. Como era una fiesta, no había guías que lo llevaran. Bueno, sí, siempre quedaba con un guía y al día siguiente el guía había amanecido en estado inconveniente como consecuencia de la fiesta. Pues se resignó y se quedó 3 o 4 días en el pueblo y pues hizo un registro fotográfico muy amplio. Yo solo seleccioné algunas, pero el nieto de este zoólogo tiene una página electrónica donde ustedes pueden ver todo el diario de viaje y todas las fotos que tomó desde que salió de Nueva Orleans hasta que regresó. Entonces aquí están 2 fotos que son un momento importante en la gente, que es el básquetbol, ¿no? En la izquierda, pero además también podemos ver el tipo de vivienda y los músicos que van ahí en procesión. Esta es la que ya les mostré hace rato, la de arriba, que las mujeres que están vamos a decir, en la plaza central del pueblo. Y abajo, este personaje es el presidente municipal y sus 2 hijos, ¿no? Que también los fotografió. Entonces hay un registro de la vida cotidiana, en este caso, del contexto de la fiesta, ¿no? Aquí ¿De qué año tenemos, es? esto es del Perdón. 37, la banda visitante en uno de los pasillos de una de las casas municipales y el mercado que se colocó en esa época. Entonces, que repito, son escenas de la vida cotidiana que él registró y que de otra manera es tan cotidiano para la gente que no se detienen a hacer o no se detenían en hacer este tipo de registros. Y luego el último, Paul Turner, que realmente yo lo estuve revisando por otro tipo de situaciones que buscaba yo una información, pero vi que tenía fotos y este antropólogo norteamericano estaba estudiando la aculturación de los chontales de la zona alta en relación con sus vecinos zapotecos del istmo y la influencia. Pero salió casi corriendo de la zona donde estaba cuando se dio cuenta que sus hijos estaban aculturando, porque dice que sus hijos pues convivían con los niños del pueblo y llegó un momento en que se dio cuenta que sus hijos, cuando llegaba alguien ajeno al pueblo, también corrían y se escondían como todos los niños del pueblo, cuando llegaba alguien. Entonces dijo, bueno, en ese momento me di cuenta que el fenómeno que yo estaba estudiando entre zapotecos y chontales estaba sucediendo con mis hijos dentro de la comunidad. Y dice, y también decidirme porque creo que me iba a generar ya un conflicto más de carácter ético, ¿no? y familiar. Entonces también él tiene allí algunas fotos, pero repito, es un texto más antropológico, pero tiene algunas imágenes muy, muy interesantes. Existe aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca valga la redundancia, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que fue impulsado por Francisco Toledo, y entre los fondos hay uno que es el Fondo Sanabria, es un fotógrafo de estos que yo mencionaba, de los pueblos, en la Mixteca, en Nochistlán. Voy a compartir, creo que son 3 o 4 fotos, pero me voy a detener en algo. Esta me gusta mucho porque
Se habla mucho de la separación del Estado y la iglesia, etcétera. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, el cura en el centro de la imagen, pero curiosamente son las fiestas patrias, porque aquí está la América, ¿no? La reina de las fiestas patrias, pero en primer lugar el cura. Bueno, están los músicos, autoridades municipales. ¿Y dónde están? Pues yo no sé si están en un jardín de niños por el tipo de imágenes de Blancanieves y los siete enanos, o están en el curato de la iglesia porque ven aquí hay un santo a la izquierda, ¿no? Lo cierto es que es septiembre, es el 16 de septiembre del 62, y es una foto que al final lo que hace es que nos demuestra cómo es la vida en las comunidades, en los festejos, pues se juntan todos y hacen un festejo patrio y se pierden un poco esas distinciones o esas diferencias entre de dónde viene uno o históricamente cuál es el significado de determinado personaje. Y en particular luego una amiga reconstruyó la historia de este cura y este cura era en particular bastante liberal. Bueno, esta es dice, agasajo a los alumnos de la escuela primaria Abraham Castellanos por el Comité de la Liga de Padres de Familia del año 57. ¿Y en qué consiste el agasajo del 30 de abril? Pues los niños, no sé si lo alcancen a apreciar, pero básicamente lo que tienen en las manos, pues es una paleta de hielo y la están mostrando, toda la escuela la está mostrando. Hay uno que tiene dos, pero no me acuerdo, pero sí hay uno que muy abusado de dos paletas, pero... Ah, sí, aquí está. Este tiene dos. Y vean con qué orgullo enseñan las dos paletas. ¿Sí? El de la izquierda. Bueno, luego hay unas palabras de un profesor también en una ceremonia ahí dice adquisición de útiles para la escuela. Pero vean, es una ceremonia de adquisición de útiles, pero ahí está la marimba y están los músicos presentes para celebrar. Y este es importante porque Abraham Castellanos es un profesor oaxaqueño muy destacado, originario de Nochistlán, y hacen aquí una ceremonia por el centenario de su natalicio, que fue en mayo del 71, ¿no? Pero sí vean la solemnidad, no es una bandera, son muchas banderas, porque realmente es un profesor que tiene un reconocimiento y un peso en la historia de la educación en Oaxaca bastante importante. Bueno, este cuadro y el que sigue, que no los voy a cansar, pero ahí está, ya luego si quieren les comparto la presentación, porque ya llevo una hora casi. Son los trabajos que han hecho diferentes antropólogos que hicieron en regiones de Oaxaca. Entonces está el autor del título, los temas, ¿no? En qué zona trabajaron, qué etnia, en qué región y en qué año se publicó el libro, ¿no? Entonces están temas, que es lo que a mí me interesa destacar esta mañana. Mercados, cambio social, modernidad, historia colonial, propiedad agraria, mercados, indumentaria, violencia, etcétera. Ahí están cosmogonía, etnografía, pobreza, desplazamiento, folclor, economía, estudios socioculturales, cosmogonía. Y estos libros, que es una colección del INPI sobre todo, pues tienen fotos, ¿no? Les voy a mostrar rápidamente algunas porque las escaneé de los libros, pero las fotos deben estar en los archivos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y de acuerdo al perfil de la investigación, pues obviamente son las fotos que se incluyen, pero a mí también me han servido como referente en términos de este registro que estoy realizando de la fotografía y de sus usos, ¿no? Este es un clásico, Los cuentos mijes de Walter Miller, los dibujos también de Alberto Beltrán, que fue un destacado ilustrador y uno de los informantes. José Trinidad, narrador excelente y guardián de costumbres, tradiciones y cuentos mijes, ¿no? Aquí vemos la iglesia, aquí dice la iglesia de Comotlán, un ídolo de piedra, unas ofrendas, ahí dice claramente, dice brujería, ofrendas, algunas de las muchas oblaciones encontradas en la cueva denominada por ellos el Mije, de tal manera en Camotlán, ¿sí? Esto es mixteco, bueno, el mapa, pero en el mapa, esta es la portada de Conflicto de Tierras en otro trabajo, y aquí lo que puso el autor o lo que puso el INI en la portada fue una piedra, que ustedes la pueden ver, están los campesinos, está la piedra, y es una piedra que aquí se puede ver, dice piedra pacífica, ¿no? La piedra pacífica porque esas autoridades traían un pleito agrario y fue una forma de señalar
el límite a través de una mojonera, ¿no? Pero el mismo autor dice, nótese la pistola del ingeniero y el envase de mapas que lleva el indígena situado a su izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos demuestra? Pues esta tensión y esta negociación que se da por conflictos, ¿no? Aquí hay otros elementos de algo de ambos pueblos, los cultivos de trigo, la tierra que se estaban disputando, ¿no? No son fotos muy buenas, repito, porque las escaneé y son libros de los años 70 en blanco y negro. Bueno, este es otro, el mercado de Sogocho, que se estudió en los años también 70, 60, y aquí lo que me llamó la atención es el nuevo edificio escolar, que estos edificios que construyó el CAPSE, que en su momento fueron aulas para todo el país con un mismo tipo de diseño, ¿no? Y pues el mercado de Sogocho y una mujer con los santos. Y ahora sí, esta es la última. Esto es una colección, hay una colección de fotografías de Claude Stresserpin que visitó, trabajó mucho tiempo y tal vez algunos de ustedes la conocieron o saben de ella mucho más que yo. Ahí están algunos datos. Vino con la misión arqueológica y etnológica francesa, que es ahora la CEMCA, y vivió en Oaxaca un tiempo. Aquí fui directora de la Alianza Francesa, también en Yucatán. Y a través de una amiga tuve acceso a su acervo fotográfico. Entonces, aquí comparto 3 fotos porque además lo tiene organizado. Este es del 54 y es San Mateo del Mar, ¿no? Y ahí está en francés una mujer guave en el paisaje de allá de la región, que son las dunas. Luego, el mercado de Juchitán, el de que sé yo que se cayó gran parte durante el sismo del 2017, también del año 54. Y esto que es una mujer mazateca que está vendiendo elementos para hacer las prácticas rituales tradicionales. Y ahí los enlista ella en francés, no plumas, copal, etcétera. Pero no quise destacar solo la foto, sino la cédula con que la familia registró estas imágenes. Y bueno, yo aquí lo dejo porque creo que ya me explayé durante una hora, he dado una cuestión bastante miscelánea de los materiales que he encontrado y pues nuevamente agradezco su atención y pues ahora sí estoy para oír sus comentarios. Pues muchas gracias, Salvador. Pues realmente toda esta exposición que has hecho de los acervos fotográficos de Oaxaca, desde fotógrafos locales y también visitantes, ¿no? Extranjeros, pues es abundantísimo. Y pues realmente tú como historiador, que tienes esa, ¿no? Esa vena, pues nos has dado un repaso por todo el siglo XX, mostrándonos una gran variedad de fotografías. Yo quisiera, si pudiéramos tomar un pequeño descanso, una breve 5 o 10 minutos y regresamos para hacer los comentarios y las intervenciones de todos nosotros. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, ahorita son las 11:17, a las 11:27 nos volvemos a ver. ¿Sí? Ok, Gracias. Salvador, gracias.
Hola José Juan, ¿cómo estás? Gusto en verte. Hola, hola, ¿cómo está todo? Pues bien, muy interesante la presentación. Muy impresionante el acervo todos los acervos que ha visitado y la cantidad de fotografías que hay disponibles sobre Oaxaca. Las sacadas. ¿Mm? Sí, ¿Qué dice el CIESAS Pacífico Sur? pues la verdad yo he estado muy separado de las actividades del del CIESAS. Este, pues ha cambiado mucho. Se duplicó el número de investigadores con, con el programa este de investigadores, ¿cómo se llama? Que son contratados por el CONACYT, Investigadores por México. profesores, ese. Ahora se llaman investigadores por México, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces se duplicó y pues eso Hay una generó nueva nuevas, dinámica. hay una nueva dinámica totalmente, totalmente. No siempre es lo que uno quisiera. Digo, de la dinámica, que no solo es nueva, sino no siempre nos gusta lo que vemos, ¿no? Porque pues yo lo que veo es que pueden generarse eh, dinámicas paralelas o, sí, con arreglos administrativos paralelos en un mismo espacio y eso, pues, sí Pues me compromiso. desconcertaría, me sacaría de onda. Qué bueno que no soy director de ahí, man. ¿Y cuántos hay dentro de allá en Monterrey? ¿Cuántos son de profesores con ese arreglo No, no administrativo? tenemos. Ah, ¿no hay? No, no tenemos. La única que teníamos de cátedra peleó por una plaza y la ganó. Así quisiéramos seguir, ¿no? Ah, claro. Bueno, sí. Somos 9 investigadores nada más. A partir de agosto vienen otros dos que ganaron las plazas, dos colegas, una de ellas Ujú. también de cátedras, pero de Peninsular, Cátedra, precisamente, cátedra. Sí. ganó la convocatoria. Entonces ya vamos a hacer 11 y ahorita estamos Oye, ya está bien. arreglando para que vengan dos investigadores postdoctorales. Bueno, ya vamos a hacer un poco más de comunidad. Pero sí el hecho de que haya dos instancias, digamos, laboral, administrativas simultáneas, yo creo que desconcierta a cualquiera, ¿no? Porque lamentablemente no puedes atender igual a todos, porque no son iguales, ese es el asunto, ¿no? Pero en Sí. muchos sentidos se necesita que sí lo sean, entonces eso es un poco caótico. Ojalá y haya reglas claras en el futuro. Pues que se logre absorber a ese personal como con las plazas, ¿no? O sea, que sea el criterio de si son buenos investigadores y lo han demostrado por 10 años, ¿no? Que ese es el término, pues que el CIESAS tenga la capacidad en el futuro de absorberlos como profesores de planta, que crearía, pues generaría un compromiso más institucional, ¿no? Con ese personal. Claro, ya son las 11:27. Si quieres comenzamos. ¿Ya listos? Ah, bueno, pues nuevamente, Salvador, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante que nos has pues hecho todo un recorrido por los acervos disponibles que hay de fotografías sobre Oaxaca, eh, y que realmente pues es el comienzo, ¿no? Es el comienzo de decir, bueno, ¿qué es lo que hay en fotografías? ¿Qué acervos hay? ¿Qué tipos de fotografías hay? Entonces digamos, ese panorama que nos has dado, pues abre muchísimas
vertientes y ah, tipos de preguntas para la investigación de la imagen. Entonces ese comienzo ha sido brutal y también muy interesante el texto que nos has dado que se va al lado opuesto y que es la mirada directa sobre un fotógrafo en particular de Tlacolula, ¿no? Y que es la vida de este Maldonado, ¿no? Que pues hace que veamos las dos, ¿no? Los dos digamos, momentos tan distintos en los que tú has logrado trabajar la fotografía, ¿no? En vidas particulares de fotógrafos locales y este acervo enorme de fotografías que has podido estudiar, analizar. Entonces, pues abrimos la fase de preguntas, de comentarios que se quieran hacer y pues estaré yo atento a dar la palabra, a moderar esta fase. A ver, voluntarios. Tenemos a Tere y después a Mauricio. Pues yo, Y luego Laura, perdón. de acuerdo. Yo saludando a Salvador, a quien vi ayer, pero nos vimos en otro marco, que estamos acá siguiéndonos la pista, pareciera. Y quiero saludarlo por la magnífica presentación que nos ha hecho, por el conocimiento extenso y detallado que tiene de toda la escena fotográfica en Oaxaca. Y quiero subrayar cuán interesante y valioso encuentro esta manera suya de mirar de que, a ver, esto puede servir para la historia de la irrigación revolucionaria, esto puede servir para la historia de la vida cotidiana, de la indumentaria ritual, bueno, hasta los ingredientes que vende ahí una viejita flaquita en un tendido, ¿no? De que son elementos rituales para, en fin, he disfrutado mucho la presentación, realmente mucho, la he disfrutado así como que me instalé a ser instruida y y lo que concluyo, digamos, es que esta presentación de Salvador ha sido profundamente pedagógica en el sentido motivacional, de que todo el tiempo me encontraba yo pensando, ay, tengo que apuntar que ni tiempo me dio, que esta foto, que esta otra, que esta aquella, que este viajero, que esta otra persona, para después hacer pequeños estudios, porque lo que entiendo, Salvador, tú me corregirás, si no, es que en realidad ese material está ahí disponible y que a ti se te hace agua a la boca cuando empiezas a decir esto serviría para este costado y esto serviría. Y entonces, claro, como es la foto misma que abre, recoge y abre al mismo tiempo. Una multiplicidad de miradas, porque pues claro que el mundo de lo visual es en esencia inagotable, como lo es el del tejido social que ahí aparece registrado. Esto les quería decir antes de despedirme, porque como creo que le avisé a Sergio Navarrete con este asunto, te veo bien, Luz María, no te veo tan alicaída, quizá no te sientes tan mal, pobrecita. Este, porque con este asunto del COVID que está desatado, pues estoy con Nieto, que está sin escuela por exceso de contagios de COVID en su salón. Entonces, parece que ni siquiera escuelas de pantalla les están dando el día de hoy, no sé, pobres criaturas. Me acuerdo alguna vez haberles comentado aquí en la RIAM de que mi preocupación con ese nieto más chico y el virus era que iba a ser totalmente analfabeta, pues ahí se las ha ingeniado y me alegra poder informarles que ya lee. Entonces, bueno, totalmente analfabeta no quedará, pero sí con una escolaridad profundamente irregular,
No es porque los maestros se vayan a la cosecha o porque tengan, qué bonito, Salvador, esa reconstrucción tuya de conseguir el rollo, tomar la cámara, tomar la foto, llevar a revelar, ir a recoger el revelado. No, hombre, muestra como una sensibilidad bien desarrollada con respecto al valor histórico propiamente de las fotografías que logran llegar a estar en algunos acervos, que lograron no estar comidos por las ratas ni podridos por las inundaciones y por todo lo demás. Y con eso, pues sí, es como un viaje en el tiempo. Bueno, entonces, habiéndoles informado que mi nieto más chico, por lo menos en tiempo de virus, aprendió a leer, me voy a retirar, saludándolos con mucho cariño a todos, ¿sí? Eso. Gracias, Tere. Gracias, Tere, por las palabras. Hasta luego. Así podemos ver que los conflictos relacionados con la educación, este, pues son muy similares a lo que podemos imaginar de la escuela rural con esa primera fotografía de los niños con su gallina, ¿no? ¿Cuántos días a la semana iban realmente, ¿no? Porque los padres, pues, oye, no, no que te vas a ir a la escuela, te vienes a la milpa, ¿no? Bueno, nos vemos, Terry. Gracias por estar aquí. Mauricio, Oye, yo me espero a Laura. Quiero escuchar a una historiadora antes de que yo hable. bueno, no hay Sí, problema. sí, sí, sí. No, pues Salvador, pues primero felicitarte porque hasta que oigo hablar a los colegas, soy yo consciente de mi desconocimiento de dónde andan, ¿no? Entonces, con mucho gusto te he escuchado. En realidad uno cree que sé lo que trabajan los colegas y yo me quedé contigo esa vieja idea que trabajabas minería, educación, no sé qué, y entonces ahora oírte hablar sobre todo este material visual, en verdad ha sido una revelación para mí, te agradezco mucho, y sobre todo revelación porque justamente este recorrido que haces de los acervos y de las recomendaciones era algo que yo estaba necesitando porque ahora que estoy yo muy dispuesta a trabajar esta región de Oaxaca, que es la Chontalpa, justamente estaba yo pensando que tenía que hacer un recorrido por archivos visuales para ir buscando imágenes. Entonces, en realidad, tu exposición me ha caído así como anillo al dedo, ¿no? Entonces ese es un gran agradecimiento, creo que sí tienes una idea muy clara de todos los acervos y de todas las regiones, que sobre todo me parece que eso es una de las cosas muy buenas de esta visión que nos has dado, pues que tienes una clara visión de las diferentes regiones. Y yo tengo unas preguntas. Una del texto que me pareció muy interesante, me gustó mucho, pero el texto se llama La fotografía y el cine como agentes modernizadores en una comunidad indígena. Eh, pero cuando llegas a la parte de la filmación de la película Animas Trujando, que además me pareció sorprendente, así, dije, ay, yo me recuerdo haber visto esa película, pero la quiero volver a ver, porque pues claro, ya es como otra visión. Pero en esa película y en la foto que nos muestras, también es como una reivindicación de la tradición, aunque sea tradición inventada o tradición, ¿cómo se puede decir? Escenificada, pero al mismo tiempo es modernidad con un rescate de la tradición. Y creo que por esa línea no exploraste, quisiera saber si te interesaría explorarlo, has hecho en otro texto, pero bueno, este texto es chiquito de todas formas, pues da para mucho, pero eso me llamaba la atención porque finalmente esa foto donde están ahí me encantó porque están recreando la mayordomía para la película y es gente del pueblo. Entonces, digo, es modernidad, pero también al mismo pueblo como una reflexión, aunque no haya sido así, pues una reflexión, una recreación sobre su propia identidad y su propia desarrollo como pueblo. Entonces me parece muy bueno eso. Y también quería preguntarte,
¿cuáles son las líneas que tú ves más favorecedoras para este estudio de la fotografía en Oaxaca en particular que conoces también? O sea, ¿por dónde tú crees que puede ser, mejor conducción en metodología, en líneas, en miradas, o todas las que nos dijiste dan para, porque nos diste un montón, ¿no? Entonces todas dan, o por dónde puede ser como el no fuerte, ¿no? Y bueno, pues felicitarte de nuevo, gracias. Salvador, Sí, bueno, a ver rápidamente. Laura, gracias y gracias las palabras de Tere realmente me reconfortan porque, bueno, yo hago mi esfuerzo modesto y el hecho de que vea que por lo menos sí les mueve un poco y les da gusto saber que alguien está haciendo algo interesante, pues obviamente es reconfortante. Acabo de poner en el chat la página de este viajero que atravesó la zona de Yautepec, porque es la zona que creo que te interesa. Esa es la Chontal Alta, pero como es una zona de transición y es un diario, está en español y en inglés y es un registro no solo del diario, sino fotográfico de todo el viaje desde Nueva Orleans, ida y vuelta por toda esa región. Entonces, y luego te compartiré más material para que las tardes que te quedan libres, porque sé lo que es estar en la dirección, lo puedas hacer. Bueno, no son las rápidamente. tardes, son las medias noches que me quedan libres. qué bárbaro. Bueno, a ver, efectivamente, primero sobre el cine. Hay un camino de ida y vuelta. Ánimas Trujano, que además el protagonista fue Toshiro Mifune, que uno lo ve y da todo el perfil del campesino del valle de Oaxaca y no parece japonés, o al revés. Él aprendió todo eso, lo aprendió, todo lo que él dice en la película aprendió español para decirlo, y con ese tono, o sea, sí, era el actor icónico, como dice el texto de Akira Kurosawa, ¿no? No era cualquier actor. Pero ahorita que me dices lo del camino, lo de la tradición, es que es un camino de ida y vuelta. Realmente Ánimas Trujano está basado en una novela que se llama La Mayordomía. Entonces tenía que volver a esos orígenes. Entonces, es poner como en la modernidad, en este caso el cine, lo que está retratado en la tradición y regresado visualmente y enriquecido con todo esto que se ve en las fotos y que se ve en la película, ¿no? Entonces resulta una modernidad tradicional, por decirlo de una manera. Sí, efectivamente, como tú dices, se pone en escena, se pone en valor, digamos, como parte central, elementos de la tradición en una sociedad periférica a un centro urbano de la época que es la ciudad de Oaxaca. Pero lo que se reivindica precisamente es ese valor de la tradición, ¿no? Lo que se reivindica es ese valor y al final de la película lo que se reivindica es el sentido ético y el arrepentimiento de Ánimas Trujano. Pero sí tienes razón, se compaginan, se embonan, digamos, los dos elementos para darle valor y para poner en el centro de la vida de la población la importancia de las tradiciones y el cuestionamiento que también se hace a las tradiciones y cómo alrededor de las tradiciones se aglutina el sentido de comunidad. Y luego lo vemos ya de manera un poquito diferente, ahí sí, tal vez mucho más escenificada, estas partes de la película Tizoc que también están ambientadas, algunas de ellas en Mitla, ¿no? Y con cuando sale esta vestida la protagonista con ropa de Yalala, ahí está un poquito más estilizado, pero es eso, ¿no? Recuperar esos elementos de la tradición como para lanzarlos en el espacio, bueno, en este caso no el espacio público, sino en el espacio del cine. Y el otro elemento, efectivamente, pues mira, yo al final, y retomando lo que también comentó Tere, yo de repente digo, bueno, yo más que ser investigador del CIESAS, debería ser asistente de investigación del CIESAS. ¿Qué trabajo estás? No, pues estoy con mercados. Ah, mira, ahí te van 500 fotos o 300 fotos. ¿Y tú qué? Bueno, pues estoy con educación. Ah, pues mira, ahí está este acervo, ¿no? ¿Por qué?
porque he visto el potencial y la diversidad. Yo le empecé a jalar por curiosidad en educación y me he encontrado una diversidad de registros de autores, libros de Juan Rulfo, de fotografías de Juan Rulfo cuando trabajó para la SEP y para el INI, con una calidad estética impresionante, pero que registra la vida cotidiana o que registra cuestiones, vamos a decir, de construcción, ¿no? Bardas, muros. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, es un poco eso, ¿no? Que sí he encontrado diferentes lecturas. La mirada que vamos a ir tratado de, por la beta por la que me he ido, es en general lo que tiene que ver con lo que yo llamo política social, sobre todo cuestiones de salud y de educación, ¿no? Es lo que más me ha llamado la atención. Hay mucho, y un poco, pero también por una cuestión ya nada mucho más de gusto personal, la parte folclórica, de indumentaria, de tradiciones, pero también porque yo trabajé como funcionario de cultura del gobierno del estado hace ya varios años, entonces también por eso tengo esa proximidad y esa facilidad de ubicar con relativa cercanía de dónde es determinada tradición o práctica o costumbre, ¿no? Pero sí, digamos que yo me voy más por la parte social, pero sí veo que hay muchas formas de entenderlas y de leerlas, ¿no? De hecho, la primera gran división que yo considero que existe en el acervo de la Fototeca Nacional es son los registros monumentales, o sea, el INA, la mitad de los registros de Oaxaca son zonas arqueológicas e iglesias y templos coloniales y conventos. Es la mitad prácticamente, si no es que un poco más. Y el resto ya es fotografía antropológica y con un perfil social, ¿no? Evidentemente a mí no me interesa lo antropológico, o sea, donde no aparezca gente yo difícilmente lo registro, pero sé que existe sobre todo en la Fototeca Nacional, ¿no? Pero sí, digamos, tratando de responder un poco, estoy en esa búsqueda todavía porque me emociono luego y encuentro un acervo y lo trato de revisar acuciosamente. Nada más un breve detallito antes de pasar la palabra a los colegas. Me impresionó mucho esa fotografía que mostraste de la campaña del paludismo de 1955, porque justamente estoy recuperando todas las actas de defunción, o sea, estoy recopilando muchas cosas de mi familia personalmente. Y en el caso de mi abuelo, todo el mundo dice que se murió, pero no, nunca nadie me había dicho qué enfermedad, y entonces justamente recopilando su acta de defunción que aquí tengo, se murió en el 56 de paludismo, ¿no? Entonces justo coincide con esa campaña que tú mostraste. Sí. Hay unos videos, porque también ya Oh, medio asomado, hay unos videos cuando se hizo esta gran campaña a finales de los años 50 y en los años 60 para erradicar el paludismo, y fue toda una campaña prácticamente con un perfil bélico. Son videos de la Secretaría de Salud, que yo creo que si estás con el tema de cuestiones de salud y de campañas puede ser interesante que los veas, porque son videos además muy didácticos, y yo lo revisé también las publicaciones del archivo de la Secretaría de Salud que están ahí en Donceles, creo en el centro de la Ciudad de México, y sacaron revistas que hablan sobre esa campaña, datos, cifras, números, y efectivamente lo recuerdo ahorita por lo que dices. La mortandad redujo en un 90% porque fue una campaña muy agresiva, porque había demasiada mortandad en las zonas tropicales del país. mm, gracias, Salvador. Muy interesante esto que estás diciendo sobre sobre la política social y cómo se utiliza la fotografía para documentar la política social, ¿no? Digamos que esa es una beta mm, enorme para pues, Ujú. hacer una nueva eh, o escribir una nueva historia sobre lo que sucedió y qué es lo que se está fotografiando en torno a eso, ¿no? Sí, Ahora sí me... Mauricio. Gracias. Oye, sí, qué bueno que me esperé al comentario de Laura, este, y porque creo que me dio también algunas luces para aclarar
tanto mis comentarios, pero sobre todo mis agradecimientos. Eh, Hombre, creo que me quedé congelado. No, estás ahí. Sí, pero ustedes están congelados para mí. Bueno, qué bueno. Ok, bueno, primero que nada, muy interesante y muy sistemático, muy organizado, todo muy minucioso. Y eso se agradece muchísimo, digamos, en una exposición de esta naturaleza. O sea, para mí, digamos, como que tu método de trabajo, ha quedado bastante claro esta lectura. No sé, apunté algo así como una recuperación del instante. Ya ves que a Cartier-Bresson se le adjudicó y se le atribuyó, digamos, esto de que atrapaba el instante, ¿no? O que la fotografía atrapa el instante. Y creo que lo que yo he percibido aquí de tu modo de ver las cosas es un poco cómo este instante nos revela, ¿no? Una serie de situaciones, o sea, tú la escoges, digamos, según lo que crees, digamos, más conveniente. Em, pero siempre elucidas, siempre consigues traernos, digamos, como al lugar, al momento, de alguna forma, y decir, y ayudarnos, digamos, a efectivamente entender. Entonces, em, yo tengo una propuesta deshonesta para ti porque creo que este, se complementaría muy bien tu punto de vista, muy del lugar, muy, yo diría que es muy etnográfico, aunque quizás no te consideres tú un antropólogo, pero es muy etnográfico porque en realidad lo que hace es traer la cultura, ¿no? Es traer, para mí, es un momento histórico sin duda, pero trae cultura. ¿No? Tu lectura de la tienda, por ejemplo, con los quinqués. Qué bueno que dijiste la palabra quinqué, porque yo creo que no la he oído y me encanta, ¿no? De 40 años, una cosa así. No había encontrado dónde escucharla, ¿no? Ni dónde pronunciarla, pero me parece tan bonita y tan importante, bueno, porque también me tocó vivir con gente que tenía quinqués únicamente. Bueno, este, entonces creo que sería muy interesante eh, si en la futura línea de especialización que estamos pensando, poder contar contigo para poder, digamos, enseñar y trabajar tanto la noción de archivo fotográfico, ¿no? Como también la lectura desde cierto punto de vista que se complementaría maravillosamente bien con la de Tere, ¿no? Porque Tere, digamos, es la semiótica ya con un punto de vista establecido y entonces agarra la foto y la retuerce digamos, pero excelentemente bien. No estoy diciendo de ninguna manera que sea un método retorcido, sino que la exprime, ¿no? La exprime y te obliga, digamos, a ver unas cosas inusitadas, ¿no? Entonces, esto es una primera cosa. Este, em, voy a ir, digamos, a otra dimensión que es, yo me pregunto si sigue siendo conveniente usar la palabra modernización, ¿no? O sea, me lo pregunto yo, no es una cosa que estoy diciendo está bien o está mal, no. Yo me lo pregunto porque, este, alguna vez se me salió en una clase decirle a los chicos, miren, todo lo que hay alrededor nuestro, pero absolutamente todo, en algún momento fue high tech, ¿no? En algún momento fue high tech. O sea, puede ser anudarse las agujetas del zapato, ¿no? Aprender a hacer nudos. Bueno, y esto Luz María lo sabe mucho mejor que yo, todas las tradiciones maravillosas, digamos, que vienen de los pueblos digamos, de antaño, ¿no? Entonces, porque la modernización como que crea esta mirada evolucionista que es el evolucionismo que no nos interesa, ¿no? O sea, hay un evolucionismo que creo que sí nos interesa y nos importa, ¿no? Que tiene que ver con cómo el pasado y el presente se convierten en un devenir, ¿no? Pero el contraste, digamos, entre dos tradiciones que siendo una, y además la mirada sobre la modernización, yo estaba apuntando aquí, dije, bueno, ¿a qué me remite? ¿No? Y entonces me remite a la preeminencia a la tecnología, ¿no? Como un factor, digamos, de cambio continuo, necesario, unívoco, etcétera, ¿no? Y yo ahí me freno mucho. O sea, y yo entiendo que adopté el celular, la computadora, etcétera, ¿no? Este,
y sí, eran cambios inevitables y demás, pero creo que em, darle o sea, es parte, digamos, de lo que no me gusta de lo que veo, ¿no? Ni de lo que siento ni lo que vivo, ¿no? De que la tecnología como tal se nos vuelve, digamos, como el factor preeminente, ¿no? Ujú. Este, cuando creo que realmente hay tantas otras cosas que entran en juego que precisamente es lo que también nos has hecho ver, ¿no? O sea, ya regresando, digamos, y para cerrar, ¿no? El valor realmente histórico que tiene esto de estar indagando, como también lo hace Sergio Navarrete en su propio campo, ¿no? O lo también, bueno, yo creo que aquí hoy Todo. estamos llenos de gente que trabaja muy bien archivos, por lo que me parece, ¿no? Yo soy probablemente la excepción, no sé de José Juan, pero, pero eso, y creo que realmente ahí, digamos, hay una cosa valiosísima, hermosísima, y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Es Mauricio. Bueno, sí, a ver si rápidamente las cosas. Bueno, sí, efectivamente, yo también he reflexionado sobre cómo veo yo estas fotos, ¿no? ¿No? ¿Qué mirada tengo? Y evidentemente sí reconozco que sí, por formación o por mi... Soy de aquí, nací aquí, crecí aquí, trabajé 6 años y era en cultura era yo responsable de un área que se llamaba Dirección de Atención a los Municipios, pues esos 6 años me la pasé viajando por todo el estado. Entonces sí hay un peso fuerte en una mirada siempre con esa perspectiva, ¿no? De la diversidad étnica, ¿no? Porque además me facilita en cierta medida el análisis, ¿no? Me facilita desde ubicar la fotografía en un contexto más específico hasta tener claro algunas cosas que aunque me resultan obvias porque las he visto tanto, también me explican mejor lo que trato de encontrar de nuevo, ¿no? Y por qué hay coincidencias y por qué hay diferencias, pero y con gusto si puedo colaborar esto, en esta iniciativa académica que señalas, si yo puedo colaborar y si es con Tere me parece muy bien. De hecho, estoy dirigiendo una tesis en Mérida sobre la exposición histórico-americana de 1892 en Madrid y Tere está acompañando la lectura porque son fotografías. La chica se interesó por las fotografías que mandó Yucatán a esa exposición, las rastreó, las encontró y ella en particular insistió en que insistiera Tere por esta lectura que tú dices que ella tiene, esta parte semiótica, y ha sido muy enriquecedor, sobre todo para mí y para la alumna también, por supuesto, porque entonces el trabajo sí ha dado un salto cualitativo importante y yo lo vimos antier en el coloquio que tiene lugar, que tuvo lugar en Mérida. Entonces, sí, pues con gusto colaboro en lo que se pueda. Lo otro, efectivamente, la parte de lo moderno y lo tecnológico nos causó, a Fernando Mino y a mí cuando hicimos ese texto, nos causó un poco de dificultades de cantarnos por esa palabra porque finalmente cada momento tiene su modernidad, ¿no? Por decirlo de una manera, sus actualizaciones o sus saltos cualitativos y sus saltos cuantitativos en términos de acceso a formas diferentes de organizar la vida, ¿no? Como por ejemplo la llegada de una licuadora, de una lavadora o de la misma televisión a los pueblos, pues implicó el acceso a otras formas de conocimiento y otro tipo de socializaciones, ¿no? Cuando llegaron las primeras televisiones a muchos pueblos en el país, pues lo que sucedía era que se aglutinaban en una casa donde el señor o el cura tenía tele y ahí veían pues los programas que acordes a la edad y lo que hubiera disponible, ¿no? Pero sí la palabra modernidad pues era más bien el sentido de mostrar un contraste, ¿no? Un contraste entre lo que llega como novedoso, lo que llega de nuevo de fuera y que paulatinamente se hace de uso común. Ya, evidentemente, la fotografía actualmente ya no es modernidad, pero en su momento sí fue un artefacto moderno que permitió un registro diferente de las cosas. Ujú. Muchas gracias. De Hola, José hecho, Juan, el ¿no? concepto,
De hecho, sí, el concepto de modernidad, pues, digo, de evolucionista, ¿no? Que esa preocupación de Mauricio, ¿no? Está basado en un criterio tecnológico, precisamente, ¿no? Sí, y el otro elemento que también me ha dado vueltas en la cabeza son estas formas, vamos a decir, que luego uno piensa, bueno, es que Oaxaca es la periferia, ¿no? ¿No? Del centro, suponiendo que hubiera un centro en el país. ¿Y qué Ujú. tanto realmente, quién es la periferia de qué, ¿no? En relación con qué. Entonces también eso plantea una serie de concepciones y de formas de entender las estructuras sociales y las relaciones con otras comunidades o con otras sociedades o con otros grupos humanos o con otras corporaciones, porque también nos brincaba esa parte de cómo, quién se apropió de la tecnología, quién se apropió de la fotografía, ¿no? Finalmente, y quién la usó y para qué, ¿no? Entonces sí, más bien en términos de la novedad, y por eso cuando lo del cine, cuando llegaron a filmar Ánimas Trujano, pues fue como el siguiente paso en esta, vamos a decir, modernidad, o en este derroche de recursos tecnológicos, y fue el acontecimiento en mucho tiempo en Tlacolula, así como después el eclipse de 1970. Miahuatlán. Digamos que el mejor sitio para ver el eclipse de ese año fue al sur de la ciudad de Oaxaca, se llama Miahuatlán, y Eh, también fue el acontecimiento, estaban los científicos rusos, gringos, franceses, y la gente del pueblo y las escuelas se organizaron y cada día iban a la loma donde estaban los científicos y dicen, hoy le toca a tal primaria ir a bailarle a los rusos y mañana le toca que vayan a bailarle a los gringos. ¿Sí? Y así se organizaron un mes y hay un registro fotográfico de eso y hay el servicio de taxis urbanos, suburbanos más bien que van para allá. En la línea se llama Eclipse 70, ¿no? Hablando de modernidades y de tecnología, todos los aparatos que trajeron en plena guerra o en plena carrera espacial, pues los rusos, sí, o los soviéticos, porque era la URSS, y, y los europeos y los gringos. mm. Y hay registros, yo he visto fotos de eso, de que estaban ahí los programas, digo, no las puse porque podríamos pasarnos aquí más tiempo o para otra sesión o para las clases que mencionas, pero esas novedades, además esos fenotipos, ustedes imagínense un ruso en medio de un pueblo zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca, pues rompe con los esquemas, ¿no? Y es un poco eso también. Interesante. Sí. La escultura del centro de Miahuatlán es niños mirando al sol. Mm. Hola, yo quería José Juan, intervenir, levanté la José mano. Juan, José Juan. Muy bien, espero que me escuchen. Primero que nada, pues felicidades, Salvador, por la presentación, por el fantástico viaje visual. No lo pude apreciar mucho porque andaba en el carro, entonces veía las fotos todas chiquitas, pero bueno, te escuché bastante bien. Y quería decirte que eh, pues a lo mejor no estamos de acuerdo con este concepto de modernidad, pero a veces no tenemos algo mejor que mencionar o otro mejor que usar. Pero bueno, yo lo que percibí en tu exposición fue la convivencia entre modernidad y tradición, donde la primera es la parte activa, fundamentalmente a través de la tecnología y del poder político-militar, ¿no? Política. Eh, pero en un contexto donde las comunidades oaxaqueñas pues siempre han tenido un poder tremendo en el mantenimiento de sus siempre cambiantes tradiciones, ¿no? Siempre actualizadas tradiciones. Eh, y para alguien que
digamos, trabaja en el contexto norteño, eso es muy relevante. Es como ver una sanción pública de innovaciones científicas y tecnológicas orientadas desde el poder público para mejorar la calidad de vida, sancionadas, ¿no? Sancionadas o representadas. Y eso es lo que me lleva al concepto de representación sobre el que te quiero preguntar. Pero yo quería nada más recordar que sobre lo que tú estás diciendo, lo último que acabas de mencionar, Salvador, hay que recordar que 100 años antes de que llegara la imprenta a los Estados Unidos, Oaxaca ya tenía su imprenta, junto con Puebla, la Ciudad de México y alguna otra ciudad que no me acuerdo. Solo 4 ciudades tenían en los años. Entonces, es como muy relativo, tal como lo dices. El caso es que tu exposición me lleva de vuelta al concepto de representación, por ejemplo, desde el lugar de los personajes, pues que se ordenan para representar algo, ¿no? Desde los fotógrafos en su gran diversidad, porque algunos, pues muy seguramente son más como instrumentales, ¿no? Que toman la foto desde el ángulo y la perspectiva que alguien de poder les ordena que lo hagan. Pero seguramente hay otros que son ellos los que intentan retratar las cosas así. De hecho, desde tu lugar como emisor aquí, que siempre ha sido de esa región, que siempre ha estado, ¿no? Todo eso, me gustaría que me compartieras una reflexión tuya sobre el poder, sobre la pertinencia, el uso práctico, la vigencia de este concepto de representación. Sería todo. Gracias. Bueno, gracias, José Juan. Bueno, sí, primero, sí, yo creo que la parte de la tecnología y la modernidad realmente yo lo podría comentar o reflexionar en el término de que finalmente hay diferentes velocidades de modernidad, digamos, ¿no? Y las modernidades van avanzando unas van en primera, otras van en segunda, otras van en tercera, otras van en cuarta, otras van de reversa. Y lo comento por lo que decías efectivamente de la imprenta, es un ejemplo muy claro de cómo llegó en algún momento y luego las sociedades avanzaron y luego después ya llegó primero la tecnología celular a Estados Unidos o el 5G que a la Sierra de Oaxaca donde no hay señal, ¿no? Que tenemos diferentes velocidades en las que avanza la tecnología y la modernidad, ¿no? Este sería mi primer comentario. Y el segundo, esto que me dice de las miradas lo he pensado mucho, sobre todo a raíz de el archivo de la SEP primero. Y era lo que decía yo hace rato que comentó Tere. A ver, un maestro que trabaje en la Mixteca de Oaxaca, ¿para qué toma una fotografía? ¿No? A ver, evidentemente un maestro no tiene dinero para comprar una cámara así como si le sobrara el dinero, ¿no? Entonces, primero, o la compra, o contrata un fotógrafo, o pide una cámara prestada. Segundo, alguien toma esa foto y nada de que a ver la selfie o a ver cómo salió, no, bórrala, no. La tomó y quién sabe cómo salió y tomó otra y tomó otra y tomó otra. Y luego cuando pueda, en un mes o en 2 meses, va a una casa para revelar e imprimir, ya sea a Guajuapan o a la ciudad de Oaxaca, y a ver qué salió. ¿Para qué tomó las fotos? ¿Qué buscaba? ¿Una promoción? ¿Qué buscaba? Solo rendir un informe y demostrar que estaba cumpliendo, ¿sí? Y entonces, si pretendía demostrar que era un profesor cumplido, lo que fotografía es lo que la SEP espera que fotografíe. Espero que me envíes fotos de que estás en el honores a la bandera, en los honores a la bandera. Espero que me envíes fotos de que están trabajando la parcela escolar. Espero que me envíes fotos de que estás promoviendo los grupos de lectores adultos en las noches, ¿no? Porque me pediste una lámpara de gasolina o un quinqué, ¿no? Entonces, ahí hay como una intención de para qué represento o para qué selecciono o para qué invito a estos niños o a estas autoridades o a estas personas a esta imagen. Ahí hay una clara intención, digamos.
Luego están las fotos como la de Tina Modotti, que hay varios otros personajes que tienen un tono más artístico, ¿no? Más artístico a partir de una mirada, yo sí creo una mirada etnográfica, ¿no? Como la de Rulfo, como la de Tina Modotti. Un cierto exotismo, si ustedes quieren, ¿no? Registrar lo diferente, pero registrarlo porque es diferente y es particularmente agradable y es un estereotipo que no encaja en el prototipo o en el estereotipo nacional o el que yo veo en la Ciudad de México o en el altiplano. Ese puede ser otra forma de representación. Y una tercera, que no las voy a agotar ni pretendo hacerlo, son estas miradas, como lo que decía yo del zoólogo. He encontrado varios registros de científicos alejados de las ciencias sociales, o sea, geógrafos, zoólogos, que viajan buscando allí lo que buscan son especies para ellos exóticas, ¿no? El zoólogo que mencioné, lo que quiere es conocer más bien las iguanas negras, porque él ya leyó que existen iguanas negras. Entonces dice, bueno, existen porque lo he leído, quiero verlas porque las que yo conozco no son negras, no son de otros tonos. Y en ese interés, por una cuestión, vamos a decir, sobre la fauna, sobre la flora, en el camino, se queda atrapado en una fiesta y en vez de molestarse y todo porque está borrachos todos los guías y no lo llevan porque le hacen la promesa y al día siguiente no se despiertan, pues se queda a disfrutar de la fiesta. Pero además como es alguien diferente al prototipo local, o sea, es alguien exótico para los locales, pues también le dan un espacio como un invitado diferente, especial, ¿sí? Y llama la atención. Y aquí hay un camino de ida y vuelta. Lo que al Emil Ricci le llama la atención es todo este exotismo y el calor del trópico, porque él viaja en agosto, atraviesa esa zona, y los cactus, y la gente, y la banda y todo. A esa gente, y a esa banda, y a ese pueblo le llama la atención que en 1937 de la nada aparezca un güero, que además lo que quiere son conocer iguanas, lagartijas, que ellos se las comen porque las ven todos los días en la región. Entonces, sí he hecho esas reflexiones, quién representa qué y para qué, ¿no? O estos registros que están en los libros que encontré, ahí sí reconozco las fotos no son buenas. Los antropólogos que han estudiado estos temas, pues lo que hacen es que utilizan las fotos más en un sentido ilustrativo en la publicación. No estoy diciendo que solo las ocupen para eso. Seguramente a partir de la imagen enriquecieron el contenido del trabajo, pero en el trabajo aparecen más con un tono ilustrativo o hay que leer mucho entre líneas para entender el vínculo. Sí, ¿no? Si no es que cada foto traiga un pie de foto y explique, porque no es la intención de ese documento, ¿no? Y explícito. Implícitamente hay un mensaje que respalda la investigación, hay un lenguaje visual y seguramente debe haber más fotos, ese es un tema pendiente, ir a buscar a los acervos de los Estados Unidos, de las universidades, para ver si hay algún registro más amplio que yo supongo que lo debe haber, porque también toman las fotos pero no saben qué va a haber y si se regresan a los Estados Unidos pues es mejor llevar 100 registros a ver si salen bien 30 o 40. Pero yo por ahí he reflexionado sobre quién lo mira y qué mira, ¿no? Y obviamente las fotos del Archivo General del Estado de Oaxaca tienen una fuerte mirada institucional. El gobernador en tal lugar, el gobernador inaugurando tal obra, ¿no? Pero ahí lo que hay que hacer es abrir un poquito la mirada y decir, bueno, inauguró el agua en tal pueblo, hay que tratar de ver el pueblo, si aparece o no aparece. Esa sería mi reflexión en términos generales. Gracias. Gracias, Salvador. Aquí hay dos manitas que están nuevamente levantadas. No sé si eso una nueva intervención. Mauricio. Sí, pero me puedo esperar a la otra mano que esté levantada, no sé de quién es. Bueno. Es Pues de Laura Machuca. De Laura. ¿O es una vieja solicitud? No, es una vieja mano. ¿Es una vieja mano? Bueno, pues.
Bueno, entonces, Ok. Mauricio, ¿quieres comentar o Sí, sí, sí. Sí, sí, no, me encantó esto último que, que dijiste. O sea, incluso, bueno, yo tengo la costumbre de estar tomando capturas de pantalla o sea, yo registro mucho, me encanta la captura de pantalla, entonces a ver si luego te la comparto porque estuvo muy bonito realmente. Me entusiasmó mucho tu entusiasmo, vaya, ¿no? Que creo que hay un momento en que empiezas a hablar de tu oficio como el artesano que realmente eres, ¿no? Y eso creo que es sumamente valioso y es lo que a lo mejor es lo que